Cuando le cambian el deber, surgen dudas en su interior. ¿Por qué me cambiaron de deber en realidad? ¿Me faltaba aptitud? ¿No querían formarme? Malinterpreta a Dios y se suma en la negatividad y las tinieblas. Me daban un puesto así de corriente, a punto de concluir la obra de Dios. ¿Tenía alguna oportunidad de salvarme? ¿Qué actitudes corruptas oculta su negatividad? ¿Y cómo busca la verdad para resolver este problema? Me formaba continuamente en producción de videos en la iglesia. Entonces, un día de junio de 2020, una líder me dijo que quería transferirme para manejar asuntos generales. Al escuchar esto, pensé que en ese trabajo había que esforzarse mucho y que no se veía tan bien como el deber que hacía, que requería habilidades. No obstante, me reconfortó saber que era porque les faltaba gente. Pero luego me enteré de que eran muchos a los que habían trasladado para realizar ese deber solo porque los habían destituido, y que algunos ya eran muy mayores. Entonces surgieron malentendidos y resistencias en mí. Si era un trabajo no cualificado, cualquiera podía hacerlo. También pensé en los hermanos de mi entorno, a quienes siempre ascendían, y les daban trabajos más importantes. Pero, estando a punto de concluir la obra de Dios, a mí me daban un puesto así de corriente. ¿Tenía alguna oportunidad de salvarme? La clave de la salvación es buscar la verdad. ¿Se relaciona eso con tu deber? Tienes razón. Pero en ese entonces no lo admitía. Me sumí en la negatividad. Me embargaban las dudas. ¿Por qué me cambiaron de deber en realidad? ¿Era una necesidad del trabajo? Nunca había manejado los asuntos generales y no tenía esas habilidades. Tal vez la líder creía que me faltaba aptitud y que no valía la pena seguir formándome, y usó una excusa para trasladarme. No dejaba de dudar al respecto, y quería saber qué pensaba realmente la líder sobre mí. Quería saber si era un ascenso o una degradación. Querías llegar al fondo. Exacto. Estuve deprimida, sobre todo cuando pensé que la líder me puso ahí porque me faltaba aptitud. Sentí que mis perspectivas de futuro eran muy sombrías. Me presenté ante Dios y clamé en oración. Dios mío, no acepto esta situación y me embargan los malentendidos. No sé cómo salir adelante. Te pido esclarecimiento para conocerme y salir de este estado negativo. Tras orar, leí este pasaje de las palabras de Dios. Si siempre te acercas a Dios según las nociones del hombre y las utilizas para evaluar lo que Dios hace, para evaluar las palabras y la obra de Dios, ¿no es esto encasillarlo y resistirse a Él? ¿Encaja lo que Dios hace con las nociones e imaginaciones del hombre? Y si no encaja, entonces, ¿tú no lo aceptas ni lo obedeces? Si eso pasa, ¿cómo debes buscar la verdad? ¿Cómo debes seguir a Dios? Esto guarda relación con la verdad. Se debe buscar respuesta en las palabras de Dios. En la fe debes mantener la posición de un ser creado. En todo momento, sin importar si Dios está oculto para ti o se te ha aparecido, sin importar si percibes el amor de Dios o no lo percibes, debes saber cuáles son tus responsabilidades, obligaciones y deberes. Entender estas verdades sobre la práctica. Si todavía te aferras a tus nociones y dices, si veo claro que esto está en consonancia con la verdad y mis imaginaciones, obedeceré. Si no lo tengo claro y no corroboro que sean actos de Dios, esperaré un poco. Y obedeceré una vez que esté seguro de que Dios lo hizo. ¿Es esta una persona que obedece a Dios? No lo es. ¿Cuál es el deber de un ser creado? Estar en la posición de un ser creado, aceptar la comisión de Dios y obedecer sus disposiciones.
Así es. Y ahora que conoces la raíz, ¿no es fácil resolver este problema? Estar en la posición de un ser creado y obedecer al Creador, tu Dios, es lo más importante que todo ser creado debe cumplir. Amén. 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 Con las palabras de Dios aprendí que como ser creado, lo más básico es someterme a lo que Él disponga en toda situación. Aunque no lo entienda, debo orar y buscar con un corazón de aceptación y sumisión. Sin Sí. duda. Al comparar eso con mi conducta, vi que ponía muchas condiciones a la sumisión. En una situación que encajara con mis nociones y no chocara con mis intereses, me sometía y aceptaba. Pero este cambio de deber guardaba relación con mi futuro, así que no podía someterme a él. Y me moría por preguntar y por averiguar qué pasaba. Tras años de fe, aún no tenía la más mínima sumisión a Dios. Un pequeño cambio de deber me confundió y era tan reacia por no hablar de un problema que se avecinaba. ¿Tenía estatura? Sentí vergüenza al percatarme de esto y me sentí preparada para cumplir bien mi deber. Ujú. Cuando me adentré de lleno en el trabajo, descubrí que no era tan simple como había pensado y no era solo hacer trabajo duro. En todo momento hay principios que captar. Y de verdad creía que fuera cual fuera el trabajo que realizara, había lecciones que aprender y verdades que entender. Muy cierto. Sea cual sea nuestro deber, no podemos arreglarnos solo con trabajo duro. Hay que buscar los principios de la verdad. Sí. Sí. Pero con el tiempo, vi que no gestionaba tan bien las cosas como los demás hermanos, y que además era más lenta que ellos. En habilidades y eficacia, estaba muy atrás. Una líder vino a hablar conmigo y me dijo que ya no requerían tanta gente, pero había un proyecto de video en el que me necesitaban. Oh. Me quedé totalmente en blanco al oír eso. Quería preguntar los motivos de mi cambio de deber, pero me pareció que no sería razonable preguntarle, así que me callé lo que iba a decir. Después no paraba de recordar mi conversación con la líder y quería averiguar el motivo de mi traslado. ¿Acaso era ineficaz en el deber y por eso se deshacían de mí? Pero según ella me necesitaban para ese proyecto, así que quizá era un traslado normal. Pero si solo era por necesidades de trabajo, podría volver después y no habría necesidad de sacarme. Ella debía pensar que me faltaba aptitud para ese deber. No necesito mucha gente para los asuntos generales. Debía ser la excusa para echarme. Ella no dijo que me faltaba calibre porque no quería molestarme. Lo pensabas demasiado. Sí. Me puse muy triste en ese momento. Incluso después de tantos años de fe, ni siquiera podía manejar los asuntos generales. Yo me preguntaba para qué servía. ¿Era una basura? ¿Tenía esperanza de salvación en mi fe? ¿Iba a quedar en evidencia y sería descartada? ¿No era mejor que volvieras al deber que se te daba bien? Eso no era descarte. Así es. La líder no dijo nada de eso. Tienes razón, pero seguía pensando mucho y estaba muy deprimida. No presté atención cuando aquella hermana me habló del trabajo en video. Y cuando me llevó a una reunión de trabajo, no estaba concentrada. Hasta me quedé dormida al final de ella. Ay, tu estado era terrible. Sí. Era negligente y perezosa en el deber, sin carga alguna. Cuando me preguntaban por mi traslado, fingía no haberlo oído y no respondía. No quería afrontar el hecho de no haber cumplido bien mi deber. Tenía ganas de esconderme y no ver a nadie. Pasé un tiempo perdida en las tinieblas, sin ver la voluntad de Dios. Creía terminada mi senda de fe y sufría muchísimo. ¿Buscaste la verdad para abordar ese estado? ¿Sí la buscaste? En cierta ocasión, leí unas palabras de Dios sobre cómo ven los anticristos el cambio de deber y logré comprender un poco mi estado.
Dios Todopoderoso dice: en circunstancias normales, una persona debería aceptar y someterse a los cambios en su deber. También debería reflexionar sobre sí misma, reconocer la esencia del problema y sus propios defectos. Esto es algo muy beneficioso y es muy fácil de lograr para la gente. No es tan difícil. Los cambios en el deber no son un obstáculo insuperable. Son lo suficientemente simples y cualquiera puede analizarlos con claridad y abordarlos correctamente. Cuando se realizan cambios en sus deberes, como mínimo, la gente debería someterse, beneficiarse a partir de hacer introspección, a la vez que lograr una valoración precisa acerca de si su cumplimiento del deber es adecuado. No obstante, esto no se cumple con los anticristos. Son diferentes a las personas normales, independientemente de lo que les ocurra. ¿En qué consiste tal diferencia? No obedecen, no cooperan de manera proactiva, ni buscan la verdad en lo más mínimo. Por el contrario, sienten repulsión hacia ello y se resisten, lo analizan, lo contemplan y se devanan los sesos especulando: ¿por qué no se me permite cumplir este deber? ¿Por qué me transfieren a un deber de poca importancia? ¿Es esta una manera de rebelarme y descartarme? No dejan de darle vueltas a lo sucedido en su mente, analizándolo y rumiándolo sin parar. Cuando no ha pasado nada, están perfectamente bien. Pero cuando sí sucede algo, eso comienza a removerse en su interior como aguas turbulentas, y la cabeza se les llena de preguntas. Por fuera, puede parecer que son mejores que los demás para analizar las cosas, pero en realidad, los anticristos simplemente tienen más maldad que la gente normal. ¿Cómo se manifiesta esta maldad? Sus consideraciones son extremas, complejas y reservadas. Las cosas que no se le ocurrirían a una persona normal, una persona con conciencia y razón, son comunes para un anticristo. Cuando introduzcan una sencilla modificación en su deber, la gente debe responder con una actitud de obediencia, hacer lo que le diga la casa de Dios, lo que pueda y, sea lo que sea, lo mejor que sepa dentro de sus posibilidades, de todo corazón y con todas sus fuerzas. Lo que Dios ha hecho no es un error. Una verdad tan simple puede practicarla la gente con un poco de conciencia y racionalidad. Pero esto está más allá de las posibilidades de los anticristos. Cuando se trata del cambio de los deberes, los anticristos de inmediato oponen razonamientos, argucias y resistencia, y en el fondo se niegan a aceptarlo. ¿Y qué hay en su corazón? Sospecha y duda. Así que sondean a los demás utilizando toda clase de métodos. Tantean el terreno con sus palabras y sus actos, e incluso coaccionan y tientan a las personas a través de medios inescrupulosos para que digan la verdad y sean sinceros. Intentan comprenderlo. ¿Por qué los transfirieron? ¿Por qué no se les permitió cumplir con su deber? ¿Quién exactamente estuvo moviendo los hilos? ¿Quién estuvo intentando complicarles las cosas? En su corazón no dejan de preguntarse por qué, de intentar entender qué está sucediendo realmente para poder encontrar con quién discutir o arreglar cuentas. No saben cómo ir ante Dios para hacer introspección, a analizar cuál es el problema en ellos. No buscan una razón en sí mismos y no oran a Dios. Hacen introspección y dicen: ¿cuál es el problema con mi manera de cumplir con el deber? ¿Será que soy descuidado y superficial y que carezco de principios? ¿Acaso ha habido algún efecto?
En lugar de alguna vez formularse estas preguntas, constantemente dudan de Dios en su interior. ¿Por qué me cambiaron de deber? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué son tan poco razonables? ¿Por qué son injustos conmigo? ¿Por qué no piensan en mi orgullo? ¿Por qué me atacan y aíslan de esta manera? Todos estos porqués son una revelación vívida del carácter y temperamento corruptos de los anticristos. Amén. Amén. Al leer estas palabras, vi que mi conducta era malvada, como la de los anticristos. Al cambiarme de deber, ni siquiera pestañeé, pero me hallaba en estado de agitación. Dudaba y analizaba el motivo de tales cambios y el sentido real de cada palabra que decían las líderes en ambas ocasiones. Llegué a sospechar que me trasladaban por no tener aptitud para los asuntos generales. Y malinterpreté el hecho de que Dios me hiciera pasar por esto, para dejarme en evidencia como una inútil y luego descartarme por ello. Qué malvada y astuta era mi naturaleza. Le daba demasiadas vueltas a mi cambio de deber, analizando lo que decían e intentando averiguar qué pensaban las líderes sobre mí realmente, y utilizando eso para saber cuál era mi posición en la iglesia, si de verdad me llevaba a Dios en su corazón, y si tenía la oportunidad de ser salvada y bendecida. Desconfiaba, me embargaban las dudas, era reacia y estaba tanteando todas actitudes de un anticristo. Sí, sin las revelaciones de Dios, jamás descubriríamos estas actitudes del anticristo. Ajá, Cierto. cierto. Recordé que Dios dice: me regocijo en aquellos que no sospechan de los demás, y me gustan los que aceptan de buena gana la verdad. A estas personas les muestro gran cuidado, porque ante mis ojos son personas honestas. Los honestos piensan con sencillez, son sinceros con Dios y las personas, sin sospechas. Ellos saben aceptar la verdad y buscan y meditan la voluntad de Dios en las situaciones que Él dispone. Dios permite que aprendan más y alcancen la verdad. Sí. Así es. A estas alturas, entendí que mi astucia y mis dudas me hacían sentir muy deprimida y me alejaban más de Dios. Sin duda. Oré a Dios. Dios mío, ya no quiero vivir de acuerdo con mi carácter astuto. Estos cambios no encajaban con mis nociones, pero quiero someterme y cumplir con tu voluntad. Después, me pregunté, ¿por qué frente a mis cambios de deber, mi reacción era tan fuerte? Leí unas palabras de Dios que me ayudaron a comprender las impurezas de mi fe. A juzgar por la actitud y la perspectiva de un anticristo sobre un cambio en su deber, ¿dónde yace su problema? ¿Es este un gran problema? Sí. Su mayor error es que no deberían asociar un cambio en su deber con recibir bendiciones. Esto es algo que no deberían hacer. De hecho, no hay relación entre ambos. Pero como el corazón del anticristo rebosa de deseos de bendiciones, sin importar el deber que cumplan, lo asocian y relacionan con si serán bendecidos o no. Así, no saben cumplir bien con el deber y solo pueden ser revelados y descartados. Esto es culpa suya. Ellos mismos se embarcaron en esa senda desesperada. Era un cambio de deberes perfectamente apropiado, pero los anticristos creen que los fastidian y no los consideran seres humanos, que la casa de Dios no tiene amor, que se les trata como máquinas, que usan cuando se les necesita y que se les aparta cuando no. ¿No es eso retorcer la lógica? ¿Alguien que dice eso tiene conciencia o razón? Ellos carecen de humanidad. Distorsionan un asunto perfectamente razonable. Tergiversan una práctica apropiada hasta convertirla en algo negativo. ¿No es esto la maldad de un anticristo? ¿Puede alguien tan malvado entender la verdad? En absoluto. Este es el problema de un anticristo. Retuerce la lógica de lo que le ocurre. ¿Por qué piensan de manera retorcida?
porque son malvados por naturaleza y en esencia. La naturaleza y la esencia de un anticristo es malvada, aderezada de perversidad. Y estas son sus principales características. La naturaleza malvada de los anticristos les impide comprender correctamente las cosas. Distorsionan todo, se exceden, hilan fino, y no manejan bien las cosas, ni buscan la verdad. Amén. Con las palabras de Dios, descubrí que me comportaba como un anticristo. No separaba mi deber del hecho de recibir bendiciones o no. Creía que un ascenso y un deber que consideraba más importante aumentaban la posibilidad de salvación. Sin embargo, una destitución o un deber que consideraba trivial me hacían pensar en menos posibilidades de salvación. A causa de esta perspectiva equivocada, cuando la iglesia me cambiaba de deber, me ofendía y pensaba mucho las cosas. No era capaz de abordarlo bien, por miedo a perder la salvación y las bendiciones si no era prudente. En mi fe, priorizaba las bendiciones. Y ante estos traslados pensaba en si era un ascenso o una degradación. Si parecía un puesto menor, creía que me degradaban, que quedaría en evidencia y descartada. Me sentía abatida y me anulé. Deseaba mucho las bendiciones. Es totalmente normal que la iglesia cambie de deber a la gente. A veces es por la estatura, la aptitud o habilidades de alguien, lo que favorecerá el trabajo de la iglesia y su propia entrada en la vida. Otras veces tiene un problema de actitud hacia el deber y vive en la corrupción, por lo que con un cambio de deber puede presentarse ante Dios a reflexionar, conocerse, arrepentirse y abandonar la senda equivocada. Esta es la gran salvación de Dios. En ocasiones es lo que exige el trabajo, y es preciso hacer los cambios en el momento adecuado. La líder lo hacía por necesidades del trabajo, y como los asuntos generales me eran muy agotadores, me dio un deber adaptado a mis habilidades para que yo fuera más útil. Era algo bueno. Sin Sí. duda. Al tenerlo claro, no pensabas tanto en eso ni te atormentabas. Así es. Pero como era taimada por naturaleza, solo quería las bendiciones. Vinculaba el deber a las bendiciones y retorcía las cosas. Creía que me trasladaban para dejarme en evidencia y descartarme. ¡Qué ridiculez! Tenía ideas cerradas respecto a Dios. Así, ¿cómo podría aprender y entrar en la verdad? ¿Y cómo podría cumplir bien mi deber? Esta idea me hizo sentir pesar, y me odié por no buscar la verdad. Ya no quería ser así. Estaba dispuesta a buscar la verdad, en toda situación dispuesta por Dios y a cumplir mi deber. Gracias a Dios. Luego leí otro pasaje de las palabras de Dios. Oh, Lo mínimo para que la gente pueda ser salvada es que tenga conciencia y sentido. Si la gente es capaz de seguir esta línea, entonces tiene conciencia y sentido. Esta gente tiene esperanza de salvación. Si se extralimita de esto, será descartada. ¿Cuál es vuestro límite? Tú dices, aunque Dios me golpee, reprenda y rechace y no me salve, no tendré ninguna queja. Serviré hasta el fin como un buey o un caballo para retribuir el amor de Dios. Todo eso suena bien, pero ¿puedes lograrlo? Si tienes ese temperamento y tienes esa determinación, te lo digo claramente, tienes esperanza de salvación. Si no tienes ese temperamento, ni esta conciencia y esta razón, entonces tu servicio no llegará hasta el final. ¿Sabes cómo actuará Dios contigo? No sabes. ¿Sabes cómo te probará Dios? Tampoco sabes. Si careces de un fundamento, de un límite, de un medio correcto de búsqueda, y tu moralidad y tus valores no concuerdan con la verdad, entonces ante un revés, un fracaso o pruebas y refinaciones no sabrás mantenerte firme, en cuyo caso estarás en peligro. ¿Qué papel desempeñan la conciencia y la razón?
Si dices, oí muchos sermones y de hecho comprendo algo la verdad, pero no la he puesto en práctica, no he satisfecho a Dios. Dios no me respalda, y si al final Él me abandona y ya no me quiere, esta será su justicia. Aunque Dios me castigue y condene, no lo abandonaré. Donde quiera que vaya, soy una criatura de Dios, siempre creeré en Dios. Y aunque tenga que trabajar como un buey, nunca dejaré de seguirlo y no me importa cuál sea mi final. Si esta es tu auténtica determinación, bien, sabrás mantenerte firme. Si os falta esta determinación y nunca habéis pensado en estas cosas, sin duda tenéis un problema de temperamento, de conciencia y razón. Eso es porque en el fondo nunca habéis querido hacer nada por Dios, sino que le habéis exigido bendiciones. Siempre estáis calculando qué bendiciones recibiréis por esforzaros, por sufrir penurias. Si solo calculáis estas cosas, os costará manteneros firmes. Que puedas salvarte o no depende solamente de si tienes conciencia y sentido. Si no tienes conciencia y razón, no eres apto para salvarte. Pues Dios no salva a demonios ni a bestias. Si decides ir por la senda de búsqueda de la verdad, la senda de Pedro, el Espíritu Santo te dará esclarecimiento y guía para comprender la verdad. Provocará situaciones para que experimentes pruebas y refinaciones y serás perfeccionado. Si no optas por la senda de búsqueda de la verdad, sino por la de Pablo el Anticristo, lo lamento. Dios continuará probándote y examinándote. No obstante, es innegable que no resistirás su examen. Cuando te ocurra algo, te quejarás de él. Y cuando seas probado, lo abandonarás. En ese momento, tu conciencia y sentido no servirán de nada, y serás descartado. Dios no salva a quienes no tienen conciencia ni sentido. Son los requisitos mínimos. Amén. Amén. Someterse a los arreglos de Dios es esencial. Sí, muy cierto. Sin la menor sumisión a Dios, no tendremos humanidad ni razón. Eso es. Esa clase de fe es vacía. Sí. Sí. Leer sus palabras me hizo pensar en serio. Tras el cambio de deber, creí que apenas tenía esperanza de salvación. Me resistí a Dios y me quejé. Era negligente y negativa en el deber, cosa que utilizaba para desahogar mi insatisfacción. Carecía de humanidad y razón, y ni siquiera tenía la conciencia más básica. Era como esos que no cumplen su deber cuando pierden la esperanza de recibir bendiciones. Sin el esclarecimiento y la guía de Dios, con los cuales entendí mis motivaciones y deseos de bendiciones, y vi mi rostro satánico cuando perdí mis esperanzas de futuro. Ni siquiera quiero ni pensar en lo bajo que habría caído. Seguro que habría sido incapaz de cumplir con ningún deber y habría sido descartada. Me asustaba pensar en eso. Sí. Sin el juicio y las revelaciones de Dios, sería imposible ver la gravedad de este problema. Tienes razón. También me di cuenta de lo decisiva que es la búsqueda subjetiva de la fe. Quienes realmente buscan a Dios son sinceros en el deber y no piden bendiciones en Él ni en su fe. Sirven felices incluso sin un buen resultado y destino. Ese temperamento es necesario para resistir toda prueba. Sí. Además, hallé una senda de práctica a partir de las palabras de Dios. He de someterme, sea cual sea mi deber, buscar la verdad y remover las impurezas de mi fe. Gracias a Dios. Gracias a Dios. En mis devociones leí unas palabras de Dios que me dieron una mejor comprensión de su salvación. Ajá. Yo lo leo. Bien. Muchos no tienen claro lo que significa salvarse. Algunos creen que con más años de fe tienen más probabilidades. Otros piensan que cuantas más doctrinas conozcan, más probabilidades tendrán. Y hay quienes creen que desde luego los líderes y obreros se salvarán. Todas son nociones y fantasías humanas. La clave es que la gente entienda lo que significa la salvación.
Salvarse significa librarse de la influencia de Satanás y del pecado y volverse a Dios y obedecerlo sinceramente. ¿Qué debéis tener para ser libres de pecado y de la influencia de Satanás? La verdad. Si la gente espera recibir la verdad, debe dotarse de muchas palabras de Dios, ser capaz de experimentarlas y practicarlas, para que comprenda la verdad y entre en su realidad. Entonces podrá salvarse. Que uno se salve o no, no tiene que ver con sus años de fe, su conocimiento, con cuánto sufra, ni con sus dones o puntos fuertes. Lo único directamente ligado a la salvación es alcanzar la verdad. Así pues, el día de hoy, ¿cuántas verdades has comprendido? ¿Y cuántas palabras de Dios se han convertido en tu vida? De todas las exigencias de Dios, ¿en cuáles has logrado entrar? En tus años de fe en Dios, ¿cuánto has logrado entrar en la realidad de su palabra? Si no lo sabes, o no has logrado entrar en ninguna realidad de la palabra de Dios, francamente, no tienes esperanza de salvación. Es imposible que te salves. Amén. Amén. En las palabras de Dios descubrí que la salvación de alguien no guarda ninguna relación con su deber. La salvación depende de si alcanzó la verdad, de si rechazó el pecado y su carácter satánico y de si se somete a Dios. Alcanzar la verdad depende de la búsqueda de la persona y de la senda que tome. Dios es justo, siempre imparcial. Sin importar la aptitud ni el deber de alguien, mientras busque la verdad y se centre en transformar su carácter, poco a poco aprenderá la verdad, rechazará la corrupción y será salvado. Sí. Cierto. Sin buscar la verdad, solo bendiciones. De nada le servirán el estatus y el deber más importante. Está destinado al descarte. Sí. Me acordé de un par de líderes que conocí antes. Parecían decididos a buscar y enseñaban de forma muy clara en las reuniones. Suponía que era seguro que ellos iban a salvarse. Los adulaba y los admiraba. Para mi sorpresa, luego los rebelaron por tomar la senda de un anticristo. Parecían fervientes en su fe y enseñaban muy bien, pero era una imagen falsa para extraviar a los demás. En realidad, iban por la reputación y el estatus creando un proyecto propio y sin hacer un trabajo práctico. Por ello, la labor de la iglesia se vio gravemente interrumpida y fueron descartados. También me acordé de muchos hermanos y hermanas que hacían deberes normales, que no impresionaban, pero ellos buscaban la verdad. Exhibían corrupción frente a ciertas cosas, pero podían reflexionar y practicar la verdad para resolverla. Ellos transformaban su carácter vital. Exacto. Sí. Sin embargo, yo creía hace años sin buscar realmente la verdad, así que aún no había entrado en su realidad. Y cuando afrontaba solo un pequeño cambio de deber, tenía una incomprensión y unas quejas enormes sin sumisión alguna. No me libraba de la negatividad. Sin centrarme en buscar y practicar la verdad, a la conclusión de la obra de Dios, seguro que me habría quedado sin nada y sería descartada. El hecho de pasar por estos cambios de deber me hizo entender un poco mi carácter astuto y malvado. También vi que mi perspectiva de la fe y mi motivación por las bendiciones no habían cambiado, y que la salvación de una persona no guarda relación con su deber. La clave es ser capaz de buscar la verdad, transformar nuestro carácter vital y someternos a Dios. Sí. Gracias Demos a Dios. gracias a Dios.